Penal de Roberto Baggio, Copa del Mundo 1994, final contra Brasil. Si lo fallaba, Italia perdía. ¿Y qué pasó? Lo falló. Lo mandó a la mierda. Penal de Abreu, Copa del Mundo 2010, cuartos de final contra Ghana. Si lo hacía, Uruguay pasaba a semifinales. ¿Qué pasó? Lo picó, lo metió suavecito al medio, el arquero se tiró para un lado y Uruguay pasó a semifinales. Los dos futbolistas sabían cobrar un penal perfectamente, pero uno lo falló y el otro lo metió. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene que ver todo esto con la negociación? Todo esto es un tema de presión. Todos sabemos que bajo presión es mucho más probable que cometamos errores. Sea en un penal o en una negociación, lo más conveniente es controlar la presión. Pero esto también lo sabía Roberto Baggio. ¿Y por qué él, al patear el penal, lo tiró a la mierda? ¿Es que acaso él no sabía cobrar un penal? No, él obviamente sabe cobrar un penal. Todos sabemos que podemos pensar mejor si no estamos nerviosos. El problema es que una cosa es saber eso y otra muy distinta es controlarlo. Y en este episodio les voy a explicar por qué pasa esto y cómo controlar esa presión. Mi nombre es Simón Pérez y en este episodio comparto mi visión de cómo manejar la presión en una negociación. Este es mi podcast, Negociación desde cero, y recuerde que usted no obtiene lo que merece, sino lo que logra negociar. El pulpo lanza tinta cuando está nervioso. Es un mecanismo de defensa como lo tienen todos los animales. Algunos tienen el camuflaje y otros tienen dientes, otros tienen uñas y así. Pero vamos a estudiar bien al pulpo. El pulpo no puede echar tinta cuando él quiere. Él solo puede lanzar esta tinta cuando siente que está en peligro. Y lo que ordena al pulpo que lance la tinta es un sensor que el cerebro del pulpo tiene que detecta el peligro y automáticamente activa las glándulas que lanzan la tinta. No es algo voluntario, no es que el pulpo puede decidir exactamente cuándo echar la tinta, sencillamente percibe el peligro y lanza la tinta, no lo puede controlar el pulpo. Nosotros como seres humanos también tenemos algo así parecido. Tenemos un detector de peligro en nuestra cabeza que se llama la amígdala y está en el medio del cerebro. Es como un sensor que está todo el tiempo buscando dónde puede haber algún peligro. Y cuando siente que hay peligro, percibe el miedo y hace que nuestras glándulas adrenales generen cortisol y adrenalina, que serían más o menos como la tinta del pulpo. Aquí mi amiga de Google les va a dejar la definición de lo que es la amígdala. La amígdala es la región del cerebro que procesa las emociones de miedo y, por lo tanto, dispara todos los mecanismos de supervivencia. Es decir, la amígdala controla las respuestas de huida que tenemos cuando sentimos miedo, ya sea al percibir algo peligroso por nuestros sentidos o al recordar algo del pasado. Nuestro cerebro funciona así porque en algún momento para sobrevivir tuvimos que recorrer a este tipo de estado de alarma. Y ya eso no es tan necesario, pero el cerebro aún sigue funcionando así y quién sabe por cuánto tiempo más funcionará así hasta que de a poco vaya evolucionando. Y ahora, todo esto está perfecto, pero el gran problema es que cuando el cuerpo está lleno de cortisol, entramos en una fase donde estamos preparados para dos cosas: correr o pelear, no más, porque el cortisol nubla el cerebro. Es como si nosotros mismos nos echáramos tinta en el cerebro y bloqueamos la claridad, como si bloqueáramos todo lo que no es esencial. Quedamos únicamente trabajando con el instinto de supervivencia y todo lo demás bloqueado. Solamente podemos pelear o correr. Y aquí es donde está el desafío más grande de quienes queremos ser mejores en el camino de la negociación. Y es que lo ideal en una negociación está en que usted ni corra ni pelee, sino que negocie. Hay en el mundo miles y miles de técnicas y tácticas de negociación. Usted puede aprenderlas todas, toditas, de arriba a abajo, de atrás para adelante. Pero si usted, cuando llega a negociar, percibió el miedo y su amígdala lanzó el chorro de cortisol al cerebro, ya no hay nada que usted pueda hacer.
Toda la información quedó bloqueada en el lugar del cerebro donde no hay acceso cuando se tiene miedo. Así que hubiese sido lo mismo preparar la negociación o no, porque no lo va a poder usar. Y por eso es que después de que usted va a negociar y la caga, llega a su casa y ya cuando se está bañando sin ninguna presión dice, le hubiese dicho esto, le hubiese dicho lo otro. Ahí ya el cerebro está desbloqueado y tiene acceso a toda esa información que en el momento justo no pudo usar. Entonces, ¿cómo mierda evitar que la amígdala lance el chorro de cortisol justo antes de que nos vayamos a meter a negociar? Hay un documental que se llama Mi maestro el pulpo, que está en Netflix. Es un documental sobre un tipo que empieza a visitar un pulpo en el mar y cada vez se van haciendo más cercanos. El tipo cuando empieza a acercarse al pulpo, lógicamente el pulpo no lo reconoce, le tiene miedo y al primer acercamiento, ¿qué es lo que hace el pulpo? Le echa el tintazo y se va. Pero en la medida en la que el tipo sigue bajando a visitarlo, el pulpo de a poco le empieza a resultar familiar el tipo, es decir, el pulpo lo empieza a reconocer. Y claro, ya hay un momento en el que el pulpo lo deja de reconocer como una amenaza y de ahí en adelante el pulpo lógicamente no le lanzó más nunca la tinta. Ahí lo que el pulpo hizo fue ajustar su sensor de miedo. Y ahí es donde está la clave de todo. En la negociación, nuestra amígdala es un sensor de miedo. Eso es lo que es, pero es exacto como un sensor. Es decir, se puede calibrar. Por ejemplo, los sensores de las alarmas de los autos, hay veces que están muy sensibles. Cualquier movimiento los dispara, pero no tiene sentido. Lo lógico es que el sensor se dispare únicamente si el auto corre algún peligro. Pero a veces el sensor está tan sensible que usted se para al lado del auto y aplaude y lo dispara. He aquí la respuesta de cómo evitar que nuestra amígdala se active y reconozca la negociación como un peligro. Sencillamente tenemos que ajustar nuestro sensor, nuestra amígdala. Pero esta respuesta genera ahora una nueva pregunta. ¿Cómo coño ajustar el sensor? ¿Cómo enseñarle a la amígdala que entrar en una negociación no es igual a peligro? ¿Cómo pasamos de estado de alerta a estado de atención? Aquí viene la sección Agarre consejo. Agarre consejo, mire que se lo están dando gratis. Cuando yo estudiaba en la primaria, en mi escuela estábamos organizados como creo que es en todas las escuelas. El grupo de los populares y después ahí todo el resto, todo el montón. Y no sé por qué, pero los que eran más populares era como que tenían ya una preaprobación grupal de todo lo que ellos hicieran. Es como que nada les quedaba mal. El mismo chiste lo podía decir alguien popular y alguien no popular y la reacción de la gente era totalmente distinta. Con el popular todo el mundo se reía y con el no popular todo el mundo miraba con cara de que el chiste era muy malo o sí, una mierda de chiste, ¿no? Y en la medida en la que alguien era menos popular, iba a empezar a quedar aislado, nadie quería ya hacer los trabajos con él. Y las personas que no tenían amigos empezaban a ser objeto de todo tipo de inventos y cosas sin sentidos. Los empezaban a ver como unos bichos raros. Ese clima, en una edad tan temprana, hizo que yo intuitivamente entrara en modo de conservar y sumar amigos. Evitaba a toda costa pelearme, confrontarme. Para mí siempre era ganancia preservar la relación. No me quería pelear con mis amigos porque de cierta manera mis amigos eran como mi grupo de protección. Y donde me peleara no había más opción que alejarme. Y así como me pasó a mí, muchos en la escuela decidieron aceptar cosas que no les hubiese gustado aceptar, solo por evitar pelearse, porque estar dentro de un grupo significaba que por lo menos no lo iban a ver como un fenómeno o un bicho raro. Era una manera también de evitar el bullying. Esa búsqueda de aceptación en un grupo, algunos la tuvimos en nuestra infancia. Encontramos la estrategia de evitar la confrontación para ser aceptados en un grupo. Y esto fue precisamente lo que ajustó nuestra amígdala.
Esta experiencia en la niñez es culpable, señores, de que nuestro sensor esté mal ajustado y nos generan miedo las discusiones, los conflictos. Sentimos que tenemos que estar de acuerdo 100% en todas las decisiones con nuestras personas cercanas. Nuestra amígdala entendió muy temprano en nuestra vida que discusión o rechazo es igual a peligro. Entonces, cuando usted va a negociar, donde puede surgir un conflicto o un rechazo, porque en la negociación es muy normal que hayan rechazos y conflictos, lo primero que hace la amígdala es reconocer el peligro, dispara la alarma y le llena el cerebro de cortisol. Ahora yo le puedo explicar esto con lujo de detalles y usted puede entender perfectamente. Le puede venir a su cabeza incluso cada episodio donde usted prefirió no dar su punto de vista para preservar la relación. Usted puede ser capaz de reconocer cada vez que esto pasó y cómo fue ajustando involuntariamente su sensor de miedo, pero lo más duro de todo esto es que para reajustar, reprogramar ese sensor, no basta con entender dónde está el origen del problema. Usted puede entender perfecto y eso no va a hacer que usted ya salga mañana a negociar. No funciona así. Entender el problema no es sinónimo de ajustar el sensor. Y es que hay una única manera, señores, de ajustar el sensor. Es demostrándole al sensor a través de la experimentación. Es demostrándole a la amígdala que no hay peligro en el rechazo, que no hay peligro en el conflicto, que no existe ningún tipo de peligro cuando entramos en una negociación, que lo que vivió ese niño es una experiencia en un tipo de entorno específico, pero que no es así para siempre. Pero hay que demostrarlo, no decírselo. Recordemos que la amígdala no entiende con el razonamiento porque va por otro lado del cerebro, solo entiende con la demostración. Fíjese que así fue que se ajustó la amígdala en nuestra niñez, porque al no confrontar seguíamos siendo parte del grupo. Ahora hay que reajustarla bien a punta de demostraciones, como se lo demostramos cuando niños, ahora hay que demostrarles otra cosa a la amígdala. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay atajo, no hay solución fácil, no hay camino sencillo para ajustar el sensor. Lo único que puede hacer es mandarse a negociar, lanzarse. Y es por eso que este episodio se llama Negocie, negocie, negocie. Porque no hay otro camino para evitar no segregar cortisol en las negociaciones futuras. Sí o sí, va a tener que empezar a negociar generando cortisol y bloqueando su cerebro hasta que ya de tantas veces que usted lo haga, su amígdala empiece a ajustarse, empiece a ver que conflicto no significa muerte, que rechazo no significa muerte. Hay una frase totalmente cierta que es de un negociador que se llama Kwame Christian y él dice que cada conflicto es una oportunidad. Y eso es muy cierto. Esta frase es el punto inicial para que usted empiece a mandarse a pesar del miedo. Cada vez que tenga que encarar una conversación difícil, repítase, el conflicto es una oportunidad. El conflicto es una oportunidad. Ahora, lógicamente, como todo, en los primeros conflictos, las primeras negociaciones que usted se mande, al no tener experiencia, se le va a llenar el cerebro de cortisol. Es normal y sus negociaciones van a ser torpes y probablemente el resultado no sea el mejor. Piensa en los atletas que cada vez necesitan hacer saltos más altos y exponerse a mayor riesgo para generar adrenalina. Eso es porque en la medida en la que ellos se van acostumbrando a los saltos y le pierden el miedo, cada vez es más difícil que el cerebro genere adrenalina y cortisol. Es igual con la negociación. En la medida en la que usted se va exponiendo cada vez más, su cerebro, al percibir lo natural, su amígdala no se dispara y usted no genera cortisol, entonces cada vez va a necesitar de una negociación más compleja y más riesgosa para poder generar cortisol. Pero lo bueno de eso es que en las negociaciones normales ya no lo va a generar y no va a estar nublado. Por esta razón, usted no puede empezar a hacer esto con la negociación más importante de su vida. Usted tiene que empezar con las negociaciones más sencillas del día a día e ir aumentando. Piense en aprender a negociar como aprender a nadar.
No hay libro que usted lea que haga que si usted se tira en el agua sin haber estado nunca ahí, empiece a nadar como un pez. A nadar se aprende nadando y a negociar se aprende negociando. Después, tanto la natación como la negociación se pueden estudiar, pero al principio, en el nivel básico, es mandarse con 2 o 3 consejos y siempre en el lugar donde corra el menor riesgo posible, y de ahí para adelante ir incrementando la dificultad. Empezar a negociar en entornos que no sean de vida o muerte sería como empezar a nadar en una piscina donde usted pueda tocar el piso con los pies. Y después, en el momento que se va sintiendo más seguro y que ya sabe flotar, sería lo que en la negociación fuese aprender a manejar el conflicto. Ya usted puede ir metiéndose en lugares más profundos y más peligrosos. Entonces yo le voy a dejar 3 consejos para empezar a negociar. Con estos se tiene que lanzar primero en las negociaciones más sencillas y después puede ir complicando. Primer consejo: pida, acostúmbrese a pedir. Pida, siempre pida, pero siempre que pida, ofrezca algo de igual valor a cambio. Acostúmbrese a la sensación de vergüenza que le da el pedir. Confíe en que usted está ofreciendo algo de valor a cambio y siga adelante, pida. Segundo consejo: cuando sienta que tiene que decir que no, diga que no. Puede decir no puedo, puede decir no quiero o simplemente puede decir no. Aguántese el momento incómodo que viene después de decirle que no a alguien que está acostumbrado a que usted siempre le dice que sí. Es fundamental para reprogramar la amígdala. Tercer consejo: cuando tenga una duda, no asuma nada, pregunte. Expóngase a la sensación de vergüenza que supone preguntar cosas que parecen impertinentes. No se sienta mal, no se cohíba de ninguna pregunta por más impertinente que usted la sienta. Pregunte, aguántese la vergüenza y pregunte. Yo sé que llevar a cabo estos 3 consejos le va a generar incomodidad, pero esa es la manera de reprogramar la amígdala. Esa incomodidad es como cuando usted está haciendo ejercicio y las primeras veces le duele todo el cuerpo. Aquí, como es una cuestión de percepción, es una cuestión cerebral, no le va a doler la amígdala, pero se va a sentir feo. Es como escribir con la mano menos hábil. Al principio es horrible hasta que de a poco se va puliendo. Hay vida después del rechazo, hay vida después del conflicto. Muy probablemente las primeras negociaciones le salgan mal. No se detenga. Es como la natación. Al principio va a tragar agua, se le va a meter el agua en la nariz, le van a arder los ojos. Es todo normal, así se aprende. Después de que usted se acostumbra a la sensación, ya su amígdala no va a generar el cortisol. Y ahí es cuando usted tiene que aprender propiamente de estrategia, táctica y técnica de la negociación. Su meta es exponerse a la incomodidad hasta que ya no sea incómoda. En el proceso de aplicar estos 3 consejos, usted va a ver que de a poco, usted mismo, sin tener que recurrir a libros de negociación, va a ir ajustando la manera en la que usted pide, dice no y pregunta, en base a su propia experiencia. Usted va a sentir cómo va a ir aprendiendo a persuadir y a reducir la incomodidad suya y la incomodidad del otro en esa conversación. Y después de eso hay muchas técnicas para mejorar la manera en la que se deben hacer estas 3 cosas, pero es de a poco. Primero camina y después corre, porque por más que yo le empiece a decir ahora las técnicas de cómo hacer estas 3 cosas de manera más sutil, usted al principio no las va a poder llevar a cabo, porque recuerde que su cerebro va a estar lleno de cortisol. Así que su meta ahora es reprogramar la amígdala, reajustar el sensor y después aprende otras cosas. Hay un libro que se llama La prueba del rechazo, cómo vencí el miedo y me volví invencible. Lo que aprendí a través de 100 días de rechazo, escrito por Jia Yang. Obviamente
el link al libro y al TED Talk del autor se los voy a dejar en la descripción. Tienen que verlo, tienen que escucharlo porque es una experiencia excepcional. Este tipo decidió hacer un desafío, buscar que lo rechacen 100 veces. Se animó a enfrentar la incomodidad y el miedo. Las 100 veces están grabadas en su página web, que también está en la descripción. Usted puede entrar y ver uno a uno las cosas que el tipo se animó a hacer buscando el rechazo. Lo sorprendente de este desafío fue que primero, no todas las veces fueron rechazos. Muchas veces el tipo fue a buscar el rechazo y terminó recibiendo lo que pedía. Segundo, de tantos rechazos que el tipo recibió, ajustó su amígdala. Se dio cuenta que el rechazo es un profesor en vez de un verdugo. Y tercero, es que en la medida en la que nos exponemos al rechazo, aprendemos cómo evitarlos y que si se viene el rechazo, pues igual no pasa nada. Bueno, última parte, resumen. Ponga cuidado al resumen, papi. Así no lo tiene que hacer usted. 1. Cuando no negociamos bien bajo presión, es porque el cortisol no nos deja pensar claramente. El cortisol anula las funciones no esenciales de nuestro cerebro y la negociación necesita propiamente de estas funciones no esenciales. 2. El cerebro se llena de cortisol porque la amígdala está mal programada y reconoce peligros de vida o muerte donde no los hay. 3. Los 3 ejercicios para reprogramar la amígdala son: pida y dé algo a cambio, diga no cuando tiene que decir que no y nunca asuma nada, pregúntelo. En fin, expóngase a la incomodidad hasta que deje de ser incómoda. Y 4, y último, señores, no hay atajo. Si usted no logra reprogramar la amígdala, no hay libro ni profesor de negociación que le pueda enseñar a negociar. Piense siempre en la natación. Usted puede tener el mejor profesor de natación del mundo, pero ese profesor no va a hacer que usted logre aprender a nadar sin que usted se meta antes al agua. Hasta aquí el episodio. Yo cuando decidí reprogramar mi amígdala llevé un cuaderno, un diario de notas, donde escribía cada cosa que hacía que era incómoda y qué resultado había tenido. Y después al leerlo lograba recordar y aprender. Y leer un cuaderno de esos con el paso del tiempo es algo impresionante. Así que si se animan, escriban su experiencia en un cuaderno y les va a quedar un bonito recuerdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y les recuerdo, me gustaría mucho saber sus experiencias de negociación. Si ya llegó hasta acá, fue porque el tema le interesó. Escríbame a negociaciondesdecero@gmail.com. Cuénteme qué es lo que más le cuesta de sus negociaciones. Cuénteme si está atravesando negociaciones difíciles y algún consejo le puedo dar. Y recuerde que usted no tiene lo que merece, sino lo que logra negociar.